¿Qué pasa si no se le hace mantenimiento a una planta de energía solar? ¿Y cuáles son sus componentes? Hoy lo descubrirás. Así lo hacemos en la Escuela Solar Verde. Vamos a hacerle mantenimiento a este sistema que controla la automatización de la puerta y la cerca eléctrica. Acá tenemos el gabinete del sistema de energía solar. Como podemos observar, hace más de un año no se le hace mantenimiento. Estas son las condiciones que tiene actualmente. Está lleno de polvo y mugre. Entonces lo primero que vamos a hacer es bajar todos los breakers, apagar el inversor y vamos a desconectar el banco de baterías para realizar el mantenimiento preventivo del sistema. Bien, ya hemos hecho como tal el mantenimiento preventivo del gabinete del sistema de energía solar. Básicamente hicimos limpieza general, apretamos las conexiones y ahora a continuación vamos a revisar cuáles son los componentes de este proyecto de energía solar y los vamos a describir. ¿Quieres aprender todo lo relacionado con energía solar desde la comodidad de tu casa, desde cualquier parte del mundo? Ingresa a nuestro curso virtual, 4 clases en vivo más el contenido de la plataforma. Aprovecha y reclama tu beca del 80%. Más información en la descripción de este video. Bueno, acá arriba tenemos como tal los paneles solares. Son 2 paneles de 415 vatios policristalinos PER. ¿Qué significa eso? Que cada panel solar viene con 2 paneles incluidos, o sea, está dividido en la mitad. Esta es la estructura del sistema de paneles. Bajaríamos con el positivo, el negativo y la tierra por medio de este tubo. Y llegaríamos a este gabinete que tenemos acá. En este gabinete tenemos un inversor cargador. Tenemos 2 baterías de 150 amperios, 12 voltios en gel de ciclo profundo. Tenemos una caja para controlar los brazos mecánicos, porque esta planta solar es para alimentar esos brazos mecánicos. Y tenemos la caja controladora del sistema de alarmas. Acá tenemos una serie de protecciones. ¿Para qué? Porque el sistema de energía solar, los 2 paneles que están ahí arriba, estamos trabajándolos en serie. Porque este sistema está a 24 voltios, como podemos verlo en las baterías. Las baterías tenemos ahí un conector para conectarlas en serie. Y tenemos la entrada del positivo y el negativo. O sea que este banco de baterías está a 24 voltios. Por eso la recomendación mía es que si estamos trabajando 24 voltios, trabajemos por pares de paneles, o sea que los 2 paneles estarían en serie. El positivo y negativo de esos 2 paneles vienen al inversor cargador. Este inversor cargador, como su nombre lo dice, es inversor y cargador. Acá tenemos una bornera en donde va a entrar el positivo y el negativo de los paneles. Pero el positivo y negativo de los paneles va a ser interrumpido por un breaker de corriente directa. Mini breaker de 2 polos de corriente directa, que sería este que está acá. Vamos a interrumpir y proteger la corriente que viene de los paneles. Ingresamos a la bornera positiva y negativa del inversor. Y también vamos a hacer lo mismo con la alimentación del inversor de las baterías. Positivo y negativo vamos a primero a pasarlo por este breaker de positivo y negativo. Y la salida del inversor de corriente alterna también la vamos a proteger con un breaker, pero en este caso de corriente alterna. ¿Qué significa eso? Que tanto las entradas como las salidas del inversor van a estar protegidas por breakers. Por si el día de mañana pasa algo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Se va a quemar alguno de los breakers y lo vamos a reemplazar. ¿Es claro para todos? Bien. Lo primero que tenemos acá no es un breaker.
Eso es un DPS. Ese DPS nos va a servir para proteger para los rayos. Cuando cae un rayo, el 50% del rayo se va a tender a caer ¿a dónde? Al polvo a tierra, y el otro 50% se tiende a devolver. Si se devuelve, puede quemar ¿qué? El inversor y los demás equipos. Entonces ese DPS se conecta en paralelo con el breaker de los paneles y la salida del DPS va para la tierra. El DPS está bueno porque aquí está de color verde. ¿Sí ven? Que tiene unos cuadritos verdes ahí. Significa que está bueno. Bien. La salida de corriente alterna del inversor está protegida por este breaker. Y a este breaker le salen 110 ya protegidos a estos dos breakers. Un breaker va a controlar el sistema de alarma de la cerca eléctrica y otro breaker va a controlar el sistema de los brazos electromecánicos. Estas baterías, como las estamos trabajando en serie, es mucho más eficiente el sistema. Si las trabajáramos a 12 voltios, toda la corriente primero llegaba a una batería y después iba ¿a dónde? A la otra. Como estamos trabajando a 24 voltios, estamos equilibrando las dos, está llegando la misma cantidad a las dos. Entonces es más eficiente y las baterías van a tener un tiempo de vida más alto. ¿Es claro? Bien. Además, como la tensión es a 24 voltios y es más alta que 12 voltios, los cables son más delgados porque el manejo como tal de corrientes es más bajo porque la tensión es más alta. Como los paneles solares que están ahí arriba estamos trabajándolos en serie, estamos trabajando una tensión de 85 voltios y el inversor cargador me está regulando esa corriente directa a 24 voltios para cargar mi banco de baterías. Este sistema está controlando la cerca eléctrica y los brazos electromecánicos. ¿Ok? Este inversor cargador también podría tener la opción de cargar, además de panel solar, con operador de red, las baterías, o sea que tiene para cargar las baterías con panel solar y con operador de red. En estos momentos estamos en esta unidad, nosotros, y este sistema está controlando la cerca eléctrica y los brazos para no pagar un recibo de energía de zonas comunes, porque acá tenemos lámparas solares y este sistema para que las personas no paguen electricidad en zonas comunes. ¿Es claro para todos? Si nosotros queremos apagar todo el sistema, lo único que tenemos que hacer ¿qué es? Bajar todos los breakers. Por eso cada una de las etapas está interrumpida. ¿Listo? Entonces eso sería todo por hoy. No olviden suscribirse y darle like a este video.